Hoy 16 de junio del 2024 para mí personalmente es de triple celebración. ¿Por qué? Pues un día como hoy, hace muchos años atrás, el Señor me concedió la vida. Hoy doy gracias al Señor que me está dando un año más de vida, y también gracias de que hoy pues la doble celebración es porque es el Día del Padre aquí para nosotros los hispanos. Pero la más importante es la tercera celebración, que es el día de Pentecostés. Un día como hoy, hace como 2000 años atrás, Dios, a través de nuestro amo y Salvador Jesucristo, quien dio la promesa del envío del Espíritu Santo, descendió en esos como 120 en el aposento alto, entre ellos los apóstoles, para llenarnos de su Espíritu Santo, quien es el que dirige la iglesia. Y quien gracias al Espíritu Santo soy el Hijo de Dios que soy, y soy ese Padre que Dios ha preparado para ser ejemplo a mis hijos. Ahora, la pregunta es, hoy en día la iglesia celebra tan grande acontecimiento, y además que es una fiesta decretada por el Señor. Recordemos lo que dice Lucas 24:44. El mismo Señor Jesús dijo, ¿no?, que la ley, los profetas y los escritos testifican de él. Por eso es que la Biblia en hebreo se llama Tanaj, por las iniciales de cada letra en el idioma hebreo: Torah, Nevi'im, Ketuvim. Y la ley que corresponde a los 5 libros nos habla en el libro de Levítico capítulo 23 las fiestas sagradas de Jehová, que ya he hablado en anteriores videos también. Y esas fiestas apuntan a una sola persona, nuestro amo y Salvador Jesucristo. Como siempre lo he manifestado, el mismo Señor lo dice. Desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4:6, todo eso apunta a la persona de mi Cristo. Cada libro de la Escritura del Antiguo Pacto presenta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y las 7 fiestas son cumplimientos de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida y en su futura segunda venida, que estamos a las puertas. En Levítico capítulo 23 habla de la primera fiesta, que es la Pascua, que se celebra el día 14 del mes de Abib, no abril, del calendario bíblico, el mes de Abib. Y el día 15, al siguiente día, se celebra la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Y esa fiesta dura 7 días, el 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y incluido el 14, son 8 días enteros en donde el pueblo de Israel no podía comer pan sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura, como usted y yo lo sabemos, es sinónimo de pecado. Y si usted se traslada al libro de Éxodo, vemos cuando el Señor ordena en la última plaga, la muerte de los primogénitos, celebrar la Pascua. El 14 del primer mes que Dios decretó, el mes de Abib. ¿Ok? Y de ahí al siguiente día, el pueblo de Israel sale de Egipto. Y pasados unos 3 días, llegan a el Mar Rojo, y ahí cruzan el Mar Rojo. Al siguiente día, al amanecer, ya estaban libres de los egipcios. Ya no había quien los persiga. Ya estaban bajo prácticamente el cuidado cariñoso, amoroso y providencial de nuestro Dios Todopoderoso. Y 50 días después, exactamente, en el monte Sinaí, Dios les da el pacto, la ley, la constitución, el derramamiento de Dios en el monte Sinaí de sus estatutos, sus mandamientos, sus normas, para que el pueblo de Israel sepa cómo conducirse. Ese tipo que vemos en el Antiguo Pacto se cumple o se cumplió plenamente en lo que nosotros los cristianos llamamos la fiesta de Pentecostés. Miren lo que dice Levítico 23, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Es la fiesta de la primicia. Ojo, es la fiesta de la primicia de la cebada, el primer fruto en el tiempo de Abib.
Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos cuando debe de presentarse la gavilla. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Recordemos lo que la Biblia nos enseña. Nadie sabe hasta ahora cuál era ese día, porque la Biblia solo habla de primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. No nos confundamos con el calendario gregoriano que está vigente desde hace siglos y que muchas veces nos confundimos con ello. Y entonces el día siguiente al día de reposo, el sacerdote mecerá la gavilla y ofreceréis la gavilla, con la gavilla un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Ahora, el cumplimiento de esta fiesta de la primicia de la cebada fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana del calendario bíblico. Ahora bien, de ahí es que hay que contar 50 días para la siguiente fiesta de las primicias, como nos dice en el versículo 15 de Levítico 23. Mire lo que dice. Y contaréis, escúcheme bien, ¿desde cuándo? Desde el día que sigue el día de reposo, o sea, desde el primer día de la semana del calendario bíblico. Contaréis desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Ok? El nuevo grano es la primicia del trigo. En hebreo esta fiesta se llama Shavuot, que significa semanas, de donde viene la palabra Sheva, que significa 7. Y en nuestro idioma en español le llamamos Pentecostés, que viene del griego, que significa 50, o sea, el día número 50. Y recordemos que cuando el Señor resucitó, se apareció a los apóstoles, a sus discípulos por 40 días, y después le dijo que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre. Pues exactamente, y ojo, y siempre se lo he dicho, no lo he dicho yo. Hace días vi un video en donde un erudito, rabino, judío, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo claramente en una entrevista con un periodista local que los judíos no siguen lo que dice la Tanaj. Ellos, lamentablemente, como en los tiempos de Jesús, ellos se rigen por la tradición, por las costumbres rabínicas de los escritos o comentarios rabínicos como el Talmud, la Midrash y la Mishnah. Hoy en día la iglesia no escapa de lo mismo. Arrastramos tradiciones por miles de años. Y es interesante saber si hoy, 16 de junio, la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ha celebrado Pentecostés, que es un evento que debemos de recordarlo. ¿Por qué? Porque fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí es donde la iglesia que fue engendrada por nuestro Señor Jesucristo, como dice Mateo 16, nace el día de Pentecostés. Y ahí está la primera cosecha, ¿no? Los 120 primeramente del aposento alto, y en ese día como 3,000, como nos dice Hechos capítulo 2. Ahora, y es interesante observar el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor le dijo claramente a los apóstoles antes de ascender a los cielos, allá en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser mis testigos, mis mártires hasta lo último de la tierra. Empezando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ese es el propósito del Espíritu Santo. Y como dice aquí Levítico 23, hay que contar desde el día que se ofrecía la gavilla al sacerdote, es decir, desde el día de la resurrección de Cristo. No de la segunda noche de la fiesta de los panes con levadura, como los judíos tienen acostumbrado. Por ejemplo, ellos en estos días que pasó ya celebraron Pentecostés. Pero bíblicamente hablando, el día 14 de abril de este año, que fue la Pascua, fue el día 23 de abril de nuestro calendario gregoriano. El día 24, el día 15 fue la sepultura de Cristo.
De ahí cuenta los 3 días y 3 noches que el Señor después de ese tiempo resucitó. Fue el día 27 de abril, el día de la primicia. Y hay que considerar siempre lo que le he dicho. El día, de acuerdo al calendario bíblico, empieza a las 6 de la tarde. Si contamos desde el día 27 de abril hasta exactamente hoy, 16 de junio, están los 50 días. Y nosotros nos apegamos, la iglesia debe de apegarse a lo que la Biblia dice, no a tradiciones. Y es interesante ver, hermanos queridos, que cuando era la fiesta de las semanas o Shavuot, o como nosotros le llamamos Pentecostés, ¿cuál era la orden de nuestro Dios? ¿Cómo teníamos que celebrarla? Mira lo que dice el versículo 17 de Levítico 23. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. Escúcheme bien, dice, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿Escuchó? Nuestro Dios es un Dios raro. 50 días antes había obligado a toda la nación de Israel a no tener ni una pizca de levadura, porque a la persona que se le encontraba levadura en su casa era hombre muerto. Pero 50 días después dice el Señor, ahora prepárenme 2 panes con levadura. ¿Por qué 2 panes con levadura? ¿Por qué no 3? ¿Por qué 1? ¿Saben por qué? Todo en la Biblia tiene un significado. Fueron 2 panes porque el pueblo de Dios, el nuevo pacto, el pueblo de Dios, somos judíos y gentiles. El derramamiento en el día de Pentecostés fue para los judíos. En Hechos capítulo 2, ahí está el primer pan con levadura, porque hay pecado, había pecado en la iglesia naciente, que era conformada por judíos. Pero ya en Hechos capítulo 10 vemos el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles en casa de Cornelio. Entonces, de los 2 pueblos hizo un solo pueblo. ¿Sí ven? Ahora, ¿pero para qué es el Espíritu Santo? No es para hacer alarde de poder o de manifestaciones emocionales o de manifestaciones externas, sino que en Hechos 1:8 el Señor, nuestro amo y Salvador, declara y afirma que el propósito de la llenura del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es ser testigo de Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es gracias a ese Espíritu Santo es que yo en este momento puedo estar parado frente a ustedes ante esta cámara. Es Él el que hace la obra, es Él el que sostiene la iglesia. Por tanto, este día debe ser un día de gozo, de recordación para la iglesia, como el Señor lo ordena celebrar. Es el Espíritu Santo que sostiene a la iglesia. Por eso muchos eruditos, y yo estoy de acuerdo con ellos, en llamar al libro de Hechos, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia, el que convence al mundo de pecado. Nosotros solamente somos siervos inútiles, que debemos dejarnos llevar, gobernar y guiar por el Espíritu Santo. Que como iglesia volvamos a las raíces y que realmente obedezcamos lo que la Biblia dice. Feliz día de Pentecostés, iglesia, y gracias Espíritu Santo, porque usted es el que nos sostiene, nos llena de valor para cumplir la gran comisión que nos ha sido encomendada. Dios me los bendiga ricamente.